por ejemplo, tú puedes tener el mejor mentor, los mejores consejeros, pero si tú no estás con la actitud y las ganas de cambiar tu vida y no estás haciendo nada, no va a funcionar. Aprende a quién escuchas. O sea, ten mucho cuidado a quién escuchas. A los 50 puedes cambiar, a los 80 si quieres también, pero nunca es tarde. Absolutamente. Empecé a sentir que yo ya no encajaba en nada, pero precisamente era la vida y Dios encaminándome. Es necesario que entiendas que debes aprender a escuchar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast con Geraldine Ruiz. Gracias otra vez por estar por acá viéndome. Hoy tengo otro tema diferente, un tema súper bueno que es sobre el tema del crecimiento personal, más que todo hacia las mujeres, con las mujeres. Chicos, hoy tengo una invitada súper especial. Ella es muy experta en el tema del crecimiento personal, liderazgo. Esta mujer ha tenido un avance excelente, la conozco hace ratico y he visto su crecimiento y la verdad tenemos que escuchar los consejos que ella nos da el día de hoy. Por acá se las presento a Stephanie. Stephanie, hola, bienvenida. Hermosa, gracias por esa presentación, Gerald. Me honra enormemente estar por acá contigo. Gracias por invitarme. Es verdad, nos conocemos hace muchísimo tiempo y qué rico poder como compartir eso porque hemos visto nuestra evolución mutua en muchas cosas como mujer, como profesionales. Excelente, muchas gracias por invitarme. Feliz yo de tenerte por acá, Stephanie. Stevis, bueno, vamos a empezar levemente conociendo a Stefan. Entonces, a ver, la primera pregunta, ¿quién es Stefan? Bueno, Estefa es un ser soñador, es una trabajadora incansable, empresaria, gerente operativa, una creyente firme del amor, apasionada, realmente resiliente. Aspiro a muchas cosas. Realmente el tema de soñadora, si pudiese como definirme en una sola palabra, yo creo que esa sería la perfecta. Realmente en eso me he enfocado, Gerald, y yo creo que eso es un poquito de lo que es Estefa, es en todo el sentido de la palabra, una soñadora, con todos los demás aspectos, pero muy soñadora. Qué chévere, Stefan, me encanta. En serio que, o sea, literal, una mujer que uno necesite como un consejo o así, esta mujer, o sea, literal, yo creo que has cambiado también muchas vidas, ¿cierto? Como en el sentido de consejos y así. Qué hermosa, Gerald. Ha sido, digamos que, no sé hasta qué punto realmente he logrado como cambiar vidas, pero qué rico, esa definición me puso sentimental. Demasiado hermoso, pero para mí ustedes han sido mis maestras. Realmente, no sé hasta qué punto el tema de cambiar sus vidas, pero realmente, modestia aparte, ha sido para mí una total fortuna. Ustedes han sido mis maestras. Digamos que a partir de lo que ustedes mismas me han enseñado, ha sido lo que yo también he compartido con ustedes. He tenido la oportunidad de pasar por la vida de muchas y he sido fiel testigo también del crecimiento de ustedes. Entonces, digamos que yo he sido la que he estado pegadita al lado de ustedes, aprendiendo, observando sus vidas. Realmente para mí han sido mis maestras más grandes realmente. Entonces, a partir de ahí, haber tratado de coger eso y nutrirme, aprenderlo, interiorizarlo y ponerme como en esos zapatos de ustedes y entender que después de todas nuestras facetas como mujeres, hay realmente un reto especial. Todos los días fue para mí lo mejor que me pudo haber pasado, realmente. Claro, igual, obviamente con nosotras fuiste aprendiendo y creciendo totalmente en este mundo. Total, y el tema de que he sido súper bien guiada, o sea, tú eres testiga de eso y de que para mí es una fortuna los mentores que he tenido en mi carrera profesional, del tiempo que tú y yo nos hemos conocido, pues nos conocemos hace 6 años. Cuando nos conocimos, las dos éramos unas niñas, acababan de cumplir sus 18, yo tenía 20 para ese momento, no sabíamos absolutamente nada de la vida, pero le agradezco a Dios infinitamente porque así fue. Nos cogieron 2 seres humanos, en mi caso fue Dani y Camilo Camacho, para mí han sido mis referentes a seguir y fue como, venga, es posible que guíes tu vida de manera diferente, que aprendas cosas diferentes y para mí fue como un reinicio total. Abre los ojos. Total, eso era otro camino. Yo
venía de estudiar derecho. Los abogados, con mi perdón de mis colegas, son muy cuadriculados. O sea, los abogados es blanco, es negro, pero no hay grises medio. Entonces, darme la oportunidad, porque para mí lo único que existía era lo que estaba escrito, fin. Darme la oportunidad de entender la vida de otra manera y de entender que también eso era posible hacerlo, fue otro mundo. Bueno, y verdad, Estefan, digamos, ¿tú qué crees que a qué te dedicarías tú o qué sería de Stephanie si no hubiera entrado a esta industria y no hubiera conocido a este tipo de personas? Ok, Gerald, yo creo que, bueno, yo estudio Derecho, ¿cierto? Pero yo creo que no me estaría dedicando a eso. A mí toda mi vida me ha apasionado el tema de las comunicaciones, el liderazgo, el tema de hablar en público, ese asunto de las cámaras a mí me Ajá, apasiona. nada, siempre. Sí, total, total. Yo siempre sentí como que nací para eso, literal. Y para mí, yo creo que si me hubiese podido como encaminar por otra cosa diferente a esa, Algo referente. algo referente a eso, aunque digamos que lo que yo hago hoy en día fue realmente guiado hacia lo que yo amo. Digamos que ya vamos pues como, me voy a ir como encaminando hacia eso, ¿cierto? Mi pasión era el tema del liderazgo. Yo siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de poder ejercer mi liderazgo de alguna manera, porque yo desde chiquita, de pronto las personas veían mucho eso en mí, entonces yo desde el colegio, entonces me metía en todo. Yo era la representante de los grupos, la monitora, cuando llegué a 11 fui personera, era personera de los personeros de Bogotá, pues en una parte de Bogotá. Siempre estuve como muy inmersa en eso y me apasionaba. Cuando yo termino mi ciclo en Bogotá, regreso a Medellín, ya no encontré como un espacio donde poder seguir haciendo eso. Y le pedía siempre a Dios eso, regálame la oportunidad de volver a encontrar un lugar en el que yo ejerza ese liderazgo. Y me fui apagando, me fui apagando, me fui apagando. Y una persona que conocemos, muy cruel. Un poco cruel, claro. Mentira, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue encontrarme con esas opiniones tan sinceras porque me decía, pero ¿dónde está esa Stephanie líder que nosotros conocíamos? Eso fue, digamos que ahí empezó realmente mi proceso. Ahí empezó mi transformación. En el momento en el que me preguntaron, bueno, ¿dónde está esa Stephanie? Cuando la gente me decía, oye, ¿qué está pasando con eso si tú tienes tanto? Y yo, no lo digas, por favor, no lo digas, potencia. Y yo, ay, no puede ser. Me empezaba como a autosabotear impresionante porque no me la, o sea, me lo dejé de creer. Me lo dejé de creer y yo decía, es verdad, ¿en qué momento esto sucedió? Pero qué chévere, digamos, digo que eso es como un don, que siempre lo tuviste, pero siempre supiste que estaba ahí a pesar de que se te apagó y todo, siempre supiste que ese don estaba ahí y mírate. Así es, y así empezó a suceder. Digamos que también llegué aquí, las conocí a ustedes, que para mí eso fue increíble. La vida me puso en el lugar, en el momento indicado, no era tal vez en ese momento. Y empiezo a entender la vida de otra manera, como les acabo de mencionar. Y bueno, encuentra pues cómo ejercer ese liderazgo. ¿Verdad? Encuentra cómo entenderlas primero a ellas para después entender cómo tú les puedes aportar a su vida. Entonces fue ahí, realmente como que yo entendía lo que tú dices, que ese don estaba, pero no sabía cómo explotar. Y el espacio son las personas y los, ¿cómo le dices tú? Mentores. Sí. Que ayudan como a explotar este tipo de cosas. Me encanta. Seba, cuéntanos cómo conociste o cómo descubriste el tema de crecimiento personal, de liderazgo, o sea, en qué momento lo conociste y lo empezaste como a ejercer y aplicar para tu vida. Ok, bueno, eso fue casi que para iniciar un requerimiento laboral, ¿cierto? Yo llegué a esta industria, llegué a esta maravillosa empresa. Cuando llegué, esa era su filosofía principal. Entonces yo era muy cerrada y no creía mucho en nada del crecimiento personal. En el momento en el que yo decido trabajar con Model Network, tengo mi primer encuentro con algo que nunca se me va a olvidar. Resulta que yo venía para la entrevista, pero la entrevista no era como donde yo llegué, sino en otro lugar. Entonces, en el trayecto de donde era
del lugar donde yo estaba a donde era la entrevista, me subo a el carro con mi jefe, una camioneta preciosa. Yo en mi vida había visto un carro tan lindo. Sí los había visto, pero nunca me había podido como montar a uno. Una camioneta espectacular. Él tenía prácticamente mi edad. Empezamos a hablar temas súper interesantes. Él había acabado de llegar de Europa. Estábamos hablando sobre la cultura mediterránea. Yo dije, wow, eso realmente es posible porque yo ya sabía a qué venía a trabajar, pero desde ese momento yo dije, acá hay algo y hay algo muy especial, pero no me di la oportunidad en ese momento. Ajá. Cuando entro entonces a entender un poquito de cómo lo hacían y a conocer las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, porque se tiene una concepción de nuestra industria afuera muy diferente, y yo dije, wow, es increíble cómo lo hacen, yo quiero hacer parte de esto, y le puse todas las ganas y le empeño a la entrevista, me fue súper bien, y empecé mi proceso, pero no fue tan sencillo. Para hacerte la historia corta, no sé si has escuchado hablar sobre la noche oscura del alma. No. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Uno lo llama la noche oscura del alma, otro lo llaman el despertar espiritual. Ah, ese sí, el despertar espíritu. Sí. Otros lo llaman los sótanos del infierno. Pucha, así de... De denso. Un día me levanté y estaba a punto de irme a trabajar. Era un trabajo totalmente diferente. Me siento yo en la orilla de la cama, literal, a mirar la chancla. Cuando se levanta así como todo. Así era. Yo entraba a trabajar a las 7 y eran las 7:30 y yo no había salido. Yo dije, no, esto es la vida. Pues realmente yo era muy joven, realmente tenía 20 años, pero ya llevaba 4 años de mi vida trabajando en el mismo ritmo, trabajando, estudiando, en el sistema tradicional. Así funcionan las cosas y está bien. Digamos que las personas lo hacen así porque hacen lo que pueden con lo que tienen. Y así mismo estaba yo, en ese mismo sistema, totalmente inmersa. Lo empecé a hacer así y yo lo hacía todos los días con más ganas y creyente firmemente de que eso era lo único que existía y que así debía ser. Entonces, totalmente independiente por un tema de cultura también familiar, que yo creo que eh, tú conoces un poquito el tema de que nuestra familia es cristiana, sí, claro, conservadora, sí. y bueno, no voy a hablar del tema por respeto pues a ellos porque es como sí, claro, muy bonito el asunto. Yo aún frecuento y estoy todavía muy inmersa porque ellos están en mi vida todo el tiempo y ellos son no solamente cristianos, son cristianos muy activos y súper conservadores. Entonces, bueno, el tema empezó por ese lado. Yo dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Y llego al modelaje y empiezo también a conocerlas a ustedes, a conocer todo este mundo y empiezo a venir y empiezo a pasar por ese momento, a transitar por un momento que todo me lo empecé a cuestionar, absolutamente todo, lo que pensaba, lo que creía, lo que yo sentía, tal cual, o sea, empecé a sentir incluso que este cuerpo no me pertenecía. Dios. A ese punto llegaron las cosas. Yo sentía que no encajaba en ningún lugar, empecé a sentir que todo lo que yo había sido hasta ese momento, nada me pertenecía. O sea, empecé a entrar, digamos, como en un momento de mi vida muy difícil, porque ¿para qué te voy a decir que fue fácil? En absoluto fue fácil. Muchas personas lo llaman así. Yo no me atrevo a decir que fue mi despertar oscuro del alma, porque imagínate que la gente que lo define, un día yo consulté y decía, el despertar oscuro del alma, yo tratando de entender qué me estaba pasando. Y la gente lo ponía de una forma tan terrible que decían, tú puedes pasar por esto y durar en esto un mes o el resto de tu vida. Yo miré al cielo y le dije, Dios, nunca lo permitas. O sea, hoy te entrego eso y decido no volver a sentirme de esa manera. Entonces fue como desde ahí que yo dije, tomo la decisión y voy a hacer algo por mi vida. Lo único que yo tenía claro en mi vida en ese momento era la existencia de Dios en mi vida, nada más. El resto no me pertenecía. Yo estaba en ruinas totalmente. Empieza ahí mi crecimiento personal. Empieza ahí cuando... ¿Crees tú que tuviste que haber tocado, digamos, ese fondo para que pudieras renacer?
Absolutamente, absolutamente, porque es como cuando tú tienes la casa en caos. Tú y yo ya hemos hablado de esto, literal, cuando uno tiene una semana muy ocupada y todo en la casa está desordenado. Entonces ahí está el baño sucio, los platos por lavar, hay ropa por lavar, hay ropa por doblar, el piso está por De barrer, todo. por trapear. Ah, literal, yo sentía que mi mente estaba así. Yo decía, solo tengo en este momento una salida. Esa salida es empezar por una cosa a la vez. Entonces, así lo empecé a ver. Ese desorden en mi mente era así como cuando tú tienes toda la casa en desorden y tú te sientas y por dónde empiezo. Así estaba mi vida en ese momento. Entonces yo dije, vamos, solo hay una opción y es empezar a doblar la ropa, a lavar el baño, a lavar los platos. Eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a entender que realmente todo lo que yo estaba pasando no era casualidad, que era necesario estar ahí para empezar a entender que yo debía creer en mí misma de nuevo. Yo lo había perdido todo, yo era literal. Oh, wow. Entonces, entender que volver a creer en mí iba a implicar un trabajo impresionante fue un choque de ego increíble porque hasta ese momento yo pensé que todo lo que yo sabía, eso era lo único que existía, lo único que era correcto, y quebrantar esa humanidad para mí fue lo más difícil del mundo porque era entender, no sabes nada, tienes que volver a empezar, tienes que saber que creías saber. Y hay algo que aprendí también de uno de mis mentores y es la información sin acción es ego. Eso me lo grabé para siempre y en ese momento lo empecé a entender. Y yo es verdad, tengo mucha información, pero esa el día de hoy no me ha servido para absolutamente nada. Mi vida era súper incoherente y empecé ese proceso de transformación ahí, a organizar mi casa, a aprender como nunca lo había hecho. Wow. Cosita por cosita. Total. A entender cómo iba a organizar mis relaciones, cómo iba a organizar mi vida financiera, cómo iba a organizar mi vida personal, social. Todo. No te voy a decir que en ese momento todo eso está 100 de 100 porque gracias a Dios nunca terminamos de aprender. Y sigo en ese proceso y agradezco a Dios por las herramientas que me ha entregado para poder afrontar esas cosas. Y eso lo empecé a compartir con ustedes. Sí. Y es wow, muy interesante. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un tema también que es como, digamos, el tema de, digamos, de las inseguridades de nosotras las mujeres. Uno, por ejemplo, yo que empecé a trabajar en esta industria, a través del trabajo empecé a como a coger más confianza, a amarme a mí misma y todo eso, pero digamos hay muchas mujeres que llevan mucho tiempo y nunca llegan como a ese lazo de tener como su seguridad y todo eso. ¿Tú cómo has trabajado, digamos, en tus inseguridades o qué consejos también darías como para que uno pueda fortalecerlas? Mira, cuando yo llegué a esta empresa, a mi trabajo, yo traía anteriormente también muchas inseguridades, las sigo teniendo, realmente hay muchas de ellas que sigo fortaleciendo, pero pasa que cuando yo tenía una vida, todo lo hacía mal, Gerald, y yo sentía que todo eso era porque, o sea, yo me ponía a mí etiquetas, a mí misma, entonces yo si tenía una pareja terrible, era por mi físico. Si mi vida era de cierta manera, era porque yo no tenía las capacidades. Entonces, por eso mis relaciones eran todo el tiempo terribles, mis amistades, mis relaciones de pareja con mi familia, Todo. eran así. Entonces, digamos que el tema de, si hablamos, por ejemplo, de mi aceptación física, ese tema fue para mí el aprendizaje más importante porque cuando yo llegué, o sea, yo todo el tiempo creí que todo lo que me pasaba era producto de mi físico y si yo no conseguía una buena pareja era porque yo no era adecuada y si yo no conectaba con las personas correctas era porque yo no tenía el intelecto que se necesitaba para y me subestimaba todo el tiempo de diversas maneras. Entonces llegué aquí y conocí las mujeres más hermosas que he conocido en toda mi vida y adivina qué, tenían exactamente las mismas inseguridades que yo. Total, sí, es verdad.
o Yo, hasta quizás más. Eso a veces pasa que hasta a veces son mujeres más hermosas y son más inseguras que uno mismo y me dice, porque si eres hermosa, eres perfecta, es... total. Entonces ahí entendí, llegó a mí ese aprendizaje de las inseguridades son absolutamente mentales. Entonces yo veía a las niñas preciosas, los rostros más hermosos, los cuerpos más perfectos, las cosas por las cuales yo me había etiquetado que supuestamente no tenía una relación buena. Y ellas tenían los hombres más patanes del universo, ellas los mantenían, las trataban horribles, les pegaban, no todas. Hay unas niñas que realmente han venido en unos procesos preciosos, pero realmente en ese momento me encontré con un par que yo decía, increíble. Definitivamente eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema físico. Empecé a darme a la tarea de entender que yo debía empezar a amarme, amarme, y si había en mí algo que no me gustaba era completamente mi responsabilidad también, que eso, o sea, digamos que yo siempre hablo de esto con personas y digo, no estoy preparada, no estamos preparados para esta conversación porque la gente no le gusta asumir la responsabilidad en nada, que eso es otro tema de otro podcast, Sí, total. el tema de asumir nuestras propias responsabilidades. Entonces, digamos que si para conectar con la pregunta que me hacías, si hay un consejo que yo pudiese tal vez en este momento emitir alguna propuesta, es desde ahí, es analizar cuál es esa inseguridad, si esa inseguridad está o no en mis manos. Si yo siento que está en mis manos, yo tengo muchas maneras de resolverla. O sea, eso es una maravillosa noticia. Entender que si está en mis manos, me da la solución completa y absoluta. Si yo digo, listo, hay una inseguridad, ¿cómo gano yo habilidades para poder volverme la mejor en esto? Yo cómo gano habilidades para entender por qué yo siento cierta inseguridad, que digamos para mí, si me dan el bonus ahí, yo siento que el tema de adquirir para mí información y aprender mucho me hizo ganar mucha confianza. O sea, para mí Conocimiento, el conocimiento ayuda demasiado. total, total. Yo escuchaba a alguien en esos días que decía, literal, el conocimiento es poder. Cuando yo entendí que de todo lo que yo aprendía, todo me iba a servir. Absolutamente así ha sido hasta el día de hoy. Todo lo que yo he aprendido me ha servido y todo lo que yo he aprendido me permite tener el sartén por el mango. Pero es verdad, el conocimiento es poder, yo también pienso lo mismo. Absoluto. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Ay, Estefan, a ver, otra preguntita. Digamos, ¿qué consejos le darías también a estas chicas que empiezan, así como yo que empecé como a los 18 y llegan, digamos, muy desorientadas, por decirlo así, a la vida, a la adultez? El tema, digamos, del crecimiento personal, como que llega uno a la deriva como al mundo, a exponerse al mundo, ya que uno empieza como a trabajar, a conocer nuevas amistades, a rodearse de ambientes diferentes, que hay, la mayoría pues cometemos, digamos, que esos errores, que malas amistades, malos ambientes, malos hábitos. ¿Qué consejos, digamos, le darían a estas chicas que empiezan, digamos, ya a los 18 años como a ejercer su vida como adultos? Bueno, yo les daría tres claves fundamentales que a mí me sirvieron y hoy se les voy a compartir, que ojalá me las hubieran dicho cuando tenía 18. La primera, sin duda, es aprende a quién escuchas. O sea, ten mucho cuidado a quién escuchas. Entonces yo tenía un problema de pareja o de amor y escuchaba a mi amiga que había terminado 32 veces con el novio. Tenía un problema financiero y escuchaba, no sé, a un familiar que llevaba 50 años viviendo con los papás todavía. Empecé a rodearme de las personas que no eran indicadas. Lo que te digo, cuando empecé en ese proceso de transformación, empecé a sentir que yo ya no encajaba en nada, pero precisamente era la vida y Dios encaminándome. Es necesario que entiendas que debes aprender a escuchar. Y ahí también entra el lenguaje a jugar un papel muy importante, porque tú aprendes a ganar habilidad en escuchar. No siempre nos gusta que nos digan la realidad. A veces solo nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Entonces, en esa búsqueda, entendí que me hubiese encantado saber a quién escuchar. Por eso es tan bueno el tema de los mentores,
para mí fue lo mejor que me pudo pasar mis mentores, porque gracias a ellos, a ver, yo pude pasar muchos años aprendiendo solita, pero No, no es lo mismo. total, me los encontré a ellos y es literal como subir la montaña Everest, que tú sabes que la gente que ha intentado subir esa montaña, mucha que trata de subir sola se muere. Total. Pero hay gente que ya ha subido 38.000 veces la misma montaña, ya sabe cómo bajar, cómo subir, cuál es el camino más fácil, si esa, no sé, cierta época del año, qué utensilios como usar para que les vaya mejor. Eso fue lo que a mí me pasó. Realmente me los encontré a ellos que ya habían subido 800.000 veces las mismas montañas y me entregaban lo que en ese momento yo necesitaba. Obvio me costó mucho entender, muchísimo, porque lo que te digo, mi humanidad no me lo permitía. Yo tenía así como Sí, uno ahí. el velo de mi resistencia, que sigo mejorando, trabajando, pero eso fue lo mejor que me pudo pasar. Segundo, para mí fue un éxito el tema de la actitud. Si tú tienes actitud, ya tienes el 80% del éxito garantizado. El resto de las habilidades técnicas se aprenden, Gerald, se aprenden. Pero la actitud me ha abierto unas puertas maravillosas. Y cuando uno está joven, eso le da pena. Uy, sí. No le da pena todo. Absolutamente. Y por ejemplo, lo que tú acabas de decir, como el tema de la actitud, yo también pienso, digamos, por ejemplo, tú puedes tener el mejor mentor, los mejores consejeros, pero si tú no estás con la actitud y las ganas de cambiar tu vida y no estás haciendo nada, no va a funcionar. Tú eres el que tienes que meterle la fe y la actitud para que puedas ver como los cambios y no... Absolutamente. Absolutamente. Y número 3, entender que nunca vas tarde. Vas a tu tiempo, vas a tu ritmo. Eso sí, nunca te detengas, que es lo que nos sucede muchas veces. De pronto, la comparación, entrar en la comparación para mí fue muy grave en ese momento. Si me pudieran decir a mis 18 no hagas algo, sería no te compares. No te compares. No te compares porque estamos en una generación que se presta siempre para que estemos inmersos en eso, en el tema de la comparación, en el tema de esta tiene, yo no tengo, este pudo, yo no pude, este tiene tantos años y yo tengo tantos y este ya tiene esto y yo nada. Entonces, Estefa, por ejemplo, mis amigas, todas ya tienen hijos, ya están casadas, yo tengo en mis ideales como mujer el tema de ser mamá, el tema de casarme, y como veía que todavía no había sucedido, empezaba a frustrarme. Claro. Entonces, si pudiese dar un tercer como un consejo sería ese, no más tarde, vas a tu tiempo, eso sí, no te detengas, nunca, al paso que vayas, pero no te detengas. Verdad, total. Nunca es tarde, siempre hay una oportunidad de cambiar. No, ay, no, tengo 50. A los 50 puedes cambiar, a los 80 si quieres también, pero nunca es tarde. Absolutamente, absolutamente. Sí, eso es, anoten en serio esas cosas, porque esta mujer en serio que de admirar porque ella tiene mucho conocimiento y estos consejos que ella nos está dando puede ayudar mucho como a cambiar nuestra mentalidad. De pronto estás identificada, digamos, con este tipo de cosas que ella dice como que, ah, yo quiero cambiar, pero no, de pronto esto no es para mí o a mí no se me da. O sea, sí se puede. Obviamente tienes que meterle las ganas, la actitud, porque si no va a ser imposible. Absolutamente. Imposible. Otra pregunta, pero antes de eso, para los que de pronto están como, que, ay, ¿cómo así? ¿Y qué pasó acá? Bueno, digamos, ella empezó, pues empezamos al mismo tiempo y ella era como la administradora, ella era la que abría como la puerta en el estudio y todo eso. Y pues yo empecé como modelo, entonces es como, ella sabe toda esa industria, como que ha visto el crecimiento de las modelos desde hace mucho tiempo y hasta ahora pues que todo ha cambiado, entonces mi pregunta es como, digamos que ha sido como lo más impactante o que, no sé, historias has visto como que tú digas que ha sido impactante en esa industria del modelaje. Bueno, uy, es que son muchas. Gerald, son Cuéntanos, tenemos acá. Cuéntanos, a ver, unas cuantas. historias de pronto puntuales. De pronto no tengo como ninguna, pero sí quisiera como hablar mucho de algo que a mí me encantó cuando llegué a esta industria, por lo menos a mi empresa. Y era cuando yo me encontraba chicas que ya tenían una carrera profesional, que eran abogadas, psicólogas, fisioterapeutas, eran enfermeras,
y decidían entrar a esta industria y hacerlo de una manera diferente para acortar su camino y hablar con ellas. O sea, yo hablo con ustedes todos los días, por ejemplo, en los espacios que tenemos siempre dentro de la empresa y yo las escucho y yo digo, wow, somos demasiado bendecidos porque nuestras chicas y nuestro equipo es un equipo demasiado bueno e inteligente. El sábado estábamos justo en un espacio de enfoque y todas las niñas participaron. Yo ese día solo guardé silencio. Y estoy escuchando orgullosa. No, y yo no lo estaba dirigiendo, yo solamente era una espectadora, pero Ok. ese día guardé silencio totalmente y la dinámica se tornó demasiado increíble. Yo las escuchaba hablar y yo decía, somos demasiado afortunados de tener a las personas correctas en nuestro camino y que todo lo que nosotros hemos hecho para podérselos transmitir, ellas lo reciban con tanto amor. Porque yo siempre se los digo, no va a pasar nada si yo te quiero entregar, pero lo que yo te entrego llega hasta aquí y lo que tú quieras recibir ya no llega. Entonces, yo creo que para mí las historias más impactantes ya han sido esas, cuando encuentro que hablar con ustedes es hablar con personas tan inteligentes, muchas tan coherentes, que simplemente se dedican a creer, a confiar y a decir qué puede pasar si yo me doy la oportunidad de hacer esto. ¿Qué puede pasar si yo me leo este libro? ¿Qué puede pasar si yo le hago caso a Dani, a mi líder? ¿Qué pasa si yo hoy que hablé con Estefa lo pongo a prueba? Y nosotros siempre les decimos como líderes a ustedes, no nos crean nada, solo pónganlo a prueba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que funcione. Sí. Exacto. Y digamos que para no ir muy lejos, mi caso puntual me sorprendió, como tú decías ahorita, yo inicié en Model haciendo eso, abriendo puertas, recibiéndolas a ustedes, Sí. mirando las habitaciones. Facilitando. Exacto. Poco a poco, gracias también a mi mentor, a mi líder que vio en mí esas capacidades y me insistió tanto, tanto, porque lo que te digo, lo mismo que a mí me pasa a veces de entregar y saber que la otra persona no recibe, a él le pasaba muchas veces conmigo. El tema de él entregarme todo y le sigue pasando de entregarme muchísimo y yo recibir solo algunas cosas o muchas veces nada. Precisamente por eso, por mi capacidad de aprendizaje. Eso es lo que también admiro mucho de caso a caso de las chicas. Muchas tienen una capacidad de aprendizaje increíble, que muchas aún sabiendo tanto, siempre se dan la oportunidad de aprender más y de haber escuchado algo ya muchas veces y siempre quererlo volver a escuchar y sacar de ahí lo que para ellas les va a servir. Eso es impresionante. Yo aprecio mucho y le agradezco mucho a Dios que me haya puesto como en ese camino. Es que son muchas historias. Imagínate No. casi 1000 modelos que conocí. No, son demasiadas, es verdad. Pero sí, total. No, a mí me encanta, me encanta. Estefano, ¿tú cómo te ves en 5 años? Ya, digamos, con el conocimiento que ya tienes, porque, digamos, a los 5 años atrás, obviamente eres una chica diferente. Ahora que tienes conocimientos y herramientas diferentes, ¿cómo te ves en 5 años? En 5 años definitivamente veo otra Stephanie. Es muy impactante, pero siento que en la vida a uno siempre le llegan los momentos de volver a transformarte. Y si algo he aprendido yo, por ejemplo, en mi trabajo, es el tema del cambio y la transformación. Tú ves que nosotros acá no seguimos un libreto, acá todo el tiempo estamos cambiando de acuerdo a la necesidad de la operación. Y siento que eso mismo pasa en la vida. Cuando tú estás ya muy acostumbradito a algo, llega la vida, Dios te dice, qué pena, se me sale de la zona de confort, vamos otra vez a reinventarnos. Y siento que en 5 años, si me preguntas algo, pues para responderte corto y conciso, veo una mujer completamente realizada en muchas cosas. Hoy a mis 27 años le agradezco mucho a la Stephanie actual por realmente ser tan persistente en tantas cosas porque me siento muy bien con lo que he logrado hasta ahora. En 5 años me veo en otro nivel, sinceramente. Me veo en otro nivel, mucho más proyectada, cumpliendo ya los ideales que me faltan ahí como en el checklist, como mujer, como profesional.
Ya me veo tal vez como mamá, me veo como esposa, me veo en mis facetas desde el sentimiento, desde la emoción, porque Ah, soy, lo que soy decíamos ahorita, nunca es tarde para cumplir ese tipo de sueños. total, me veo. Tengo proyectos de empresaria, me veo como una empresaria bastante grande, y pero haciendo esto. Digamos que si me preguntas, me veo en todas mis facetas siendo una líder. Quiero Sí, seguir me parece haciendo esto. salir. Ah, qué bonito, me encanta. Ay, yo a veces también pienso como cómo me veré en 5 años y es como coger todas esas herramientas y lo que tú dices, nunca es tarde como para cumplir las cosas. Y entonces ya es como, a veces me da como ansiedad. Yo, ay, ¿qué irá a pasar después en 5 años o cómo estaré? O digamos, yo también a veces tengo la mentalidad como también de ser mamá y así, entonces como que, ¿qué irá a pasar? Total, Yera. El tema de la ansiedad, por eso se llama Ujú. ansiedad. Digamos que es importante el tema de no dejarnos etiquetar. Cuando yo pasé por todo ese proceso que les conté ahorita de esa transformación tan fuerte, experimenté por primera vez lo que era una crisis de ansiedad. Yo no sabía que eso se llamaba así, porque yo nunca pues había tenido un proceso terapéutico, nada de eso, pero empecé a sentir eso, ese tipo de preguntas. Entonces llegaban a mi vida todo el tiempo, y cómo lo iba a hacer, y cómo iba a pasar, y qué íbamos a, qué paso seguía, todo el tiempo preocupándome por el futuro, por el futuro, por el futuro. Se te llena la cabeza de un montón Ah, de sí. cosas. Y es ahí donde tú dices, no, yo, por ejemplo, tomé acción en ese momento y dije, no, yo no puedo seguir de esa manera. Yo necesito tener un plan claro, porque como también dice, por ejemplo, Dani, mi líder, el que no sabe para dónde va, ya llegó, ¿cierto? Entonces, eso me pasaba a mí en ese momento. Yo no puede ser, yo no puedo seguir con esta ansiedad, porque si yo tengo ansiedad, realmente es porque no sé qué quiero, no tengo una meta clara. Y hasta que yo no ponga la casa en orden, yo no voy a pasar por eso. O sea, no voy a dejar de pasar por eso. Entonces ahí me tocó empezar a tomarme muy en serio una frase muy cliché que la gente dice todo el tiempo, pero no sabe la importancia de ella. Y es el tema de tomarme un día a la vez. Tomarse el día a la vez es entender que lo que yo haga hoy en presencia, consciente, es lo que va a formar mi camino para el futuro. O sea, no te preocupes qué va a pasar mañana. No te preocupes por el cómo. Enfócate en lo que estás haciendo hoy. Excelente. Hazlo muy bien hoy, pero ten la certeza de que eso que hagas hoy muy bien es un granito de arena que le aportas a tu futuro. Entonces, si tú entiendes eso, también entonces dejan de aparecer un montón de preguntas. Y el tema de empezar, bueno, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Si me voy a casar? ¿Si voy a ser mamá? ¿Si voy a ser profesional? Todo eso se llena, te Disfrutar llena. el proceso, mejor dicho, como disfrutar el proceso, Total. No todos estamos preparados para disfrutar el proceso, porque sería mentira decirte que ay, el proceso es delicioso. ay, no, que el proceso, es estresante a veces. Esa es la realidad, hay que ser realista. Hay que ser realistas, te doy completamente sincera, y aunque la mayoría del tiempo soy muy optimista, tengo que aceptar que el proceso duele. Y esa búsqueda de propósito es eso, es pasar por momentos no tan buenos, por momentos excelentes, por momentos que te enseñan la ley de los opuestos, entender que para que exista felicidad debe haber tristeza. Es verdad. Bueno, vamos a también hablar como el tema, digamos, de los entornos, ya que es algo demasiado para mí también fundamental en el tema del crecimiento personal. Digamos, en el tema de, empecemos por las amistades. Para ti, ¿qué tan importante, digamos, es el tema de las amistades en tu crecimiento personal? O sea, digamos, porque hay amistades buenas que te aportan y hay amistades que no. Y hay gente que se aferra, "Ah, no, es que es mi amiga de toda la vida, pero esta chica, efectivamente, tú sabes en el fondo que no te está conveniendo, pero, ay, pues que es muy buena amiga, llevamos 15 años juntas". ¿Y qué piensas de eso, en soltar a este tipo de personas? O sea, ¿qué piensas, qué consejos nos piensas, qué consejos nos das en el tema de las amistades, en el tema del crecimiento personal? Wow, esa pregunta, bueno, en esa me siento con un poquito de criterio, ¿sabes? Modestia aparte. Te voy a decir por qué. Porque Stephanie nunca ha sido una mujer de muchas amistades. Para mí, el tema de las amistades, siempre, o sea, desde que yo tenía
muy corta edad. O sea, te puedo hablar desde que soy una niña. El tema de las amistades, mi círculo es muy pequeño. No por conveniencia, Muy selectiva. sí, pero he sido selectiva, pero no intencionalmente. Ok. Digamos que ha sido también un rasgo de mi personalidad que no me ha permitido, mejor dicho, yo soy una persona que me encanta siempre compartir con la gente y yo estoy aquí, la doy toda, tengo reuniones con ustedes un montón, aquí soy la más amable, las amo a todas, pero llegan mis momentos de soledad y yo soy feliz, los amo. No cambio por nada esos momentos. Y digamos que es un patrón familiar. Mi mamá, mi hermana, nunca hemos tenido muchas amistades. Pero si tú me preguntas las que en ese momento yo siento que tengo y también las que siento que he desechado, precisamente ha sido por eso. Porque llega un momento de mi vida en el que empiezo a sentir que eso transgrede mis límites. Pero que tuvo que pasar primero, conocer mis límites para yo entender qué era lo que yo quería y qué no quería, o qué me iba yo a permitir y qué sí, qué no iba a permitir. Entonces, cuando yo sentía que habían ciertas amistades, a ver, eso también empezó a pasar como en un proceso muy natural cuando entré en el proceso del crecimiento personal, porque como te decía ahorita, yo ya sentí que no encajaba en todas partes, ni con todo el mundo. Empecé a sentir que habían personas en mi vida que no me entregaban su 100% y yo sí. No. No me entregaban lo que yo trataba de entregarles y yo sí. O no lo llevemos tan lejos ni tan filosófico. Para mí empezó a ser muy difícil encontrarme con personas a las que yo trataba todo el tiempo de quererles enseñar y que ellas no se dejaban. Y yo dejé de luchar esa pelea, sinceramente. Empecé a alejarme de personas que yo sentía que todo el tiempo, por ejemplo, se quejaban. Entonces yo creo que tú conoces a alguien así que nunca está bien. Hola, Peranito, ¿cómo estás? Ay, pues bien, ahí va, sí, en la lucha. Entonces yo, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo dije, no, eso es uno de mis límites. Digamos que eso fortalecía mi paciencia y la ponía completamente a prueba porque yo decía, hubo una persona en particular a que yo le dije, oye, nunca estás bien, yo te saludo, nunca estás bien. Esa persona obviamente no estaba Ya preparada. no me habla. Sí, sí, sí me habla, pero no está preparada para esta conversación y sí nos alejamos por un tiempo y pasó mucho tiempo y la persona empezó a ver en mí cambios. Yo dije, este es el camino, parce, yo no me voy a desgastar con nadie más diciéndole que se lea este libro, que venga a este seminario, que venga que escuche este video, escuche a mi mentor. Yo no me voy a desgastar. La persona que quiera recibir, yo le voy a entregar desde el cariño, desde el amor, desde la humildad, lo poco o mucho que yo le pueda aportar, siempre estará a disposición, pero no me voy a desgastar queriendo cambiar a la fuerza vidas que no quieren cambiar. Precisamente eso, me dijo un día, oye, yo quiero aprender lo que tú estás aprendiendo. Y le mandé un audio que a mí me cambió la vida. Claro que también es muy difícil de digerir, pero le mandé uno solo, de su deseo es un mandato, lo mandé uno solo, uno de los audios que para mí fue el núcleo fundamental. Yo dije, si esta persona entiende eso, yo le puedo ayudar. Ay, me encanta. Y no pasó, pues realmente esta es la hora, han pasado como 3 años, la persona pues yo me imagino que nunca lo escuchó y yo dije no, yo dije esta es la solución, yo no voy a desgastarme tratando de enseñarle a gente que no quiere aprender, simplemente yo me voy a convertir en la mujer que quiero ser, voy a ser coherente, voy a aprender todos los días y voy a reflejar simplemente una enseñanza. Y desde el ejemplo le voy a enseñar a todo el mundo, a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo. Entonces es eso, Gerald. Si se trata de pronto de cómo yo siento que eso afecta, afecta muchísimo, pero también cómo puedo yo entender que no puedo cambiar a todo el mundo. Es lo que hablamos ahorita. Si tú no tienes las ganas, si tú no tienes la fe, eso es como perder el tiempo. Si la persona no quiere, tú puedes tener el mejor mentor, lo que sea, pero es que ¿quién va a puede hacer? Tampoco se puede llegar a una persona a las malas a cambiar. Es que es imposible. Total, y por eso te digo, es un proceso natural. Las amistades, cuando tú sientes que te hacen daño, tarde o temprano, ¡pum!, dejas de encajar. Entonces, yo siento que es por ahí. Si me preguntas respecto a eso, no tengo muchos amigos, pero los que tengo, aunque no hablo con ellos casi nunca, porque también soy re mala en el asunto
La contestada. Yo, Sí, tú, yo soy la ganadora. tú eres la campeona. Sí, yo para contestar. La gente se enoja. Pero también eso hace parte. Pues una persona que comprenda que esa es su esencia, y yo le agradezco también a mis amistades por eso. Yo te puedo contar con esta mano las personas que comprenden en mí eso y que ahí siguen. Me pasa también en ese sentido de que al comienzo mis amistades eran como que presa llena, no me contestan, nunca no sé qué, y aprendieron a amarme porque se dieron cuenta que así soy yo, esa es mi esencia. O sea, yo les he dicho, acá está presente, yo soy mi nenita, ya, ya, no contesté, ya. Yo soy malísimo, pero no es que sea como así como que relajado, no me importa, sino que es como mala en el tema de... No, total. Sí. Eso es crear una amistad sana. Sí, bueno, ya que estamos hablando en el tema del entorno, yo digo que son dos modos, facetas del tema de los amigos que te pregunté y el tema de la familia. ¿Por qué? Porque yo aprendí esto, yo sé que la familia es muy, y luego sí me entienden, los amo, los papás, no sé qué, pero hay familia que estanca. Y es muy loco, uno dirá, ay, mi familia, la familia jamás va a estancar, pero sí, hay gente que modelos que a veces les toca irse de las casas y ahí empiezan a fluir, cuando se independizan o cuando tienen una, porque hay familias que si dañan tu entorno, digamos, en el crecimiento personal. ¿Qué opinas y piensas tú de esto? Así es. Es una completa realidad que no se puede para nada negar. ¿Qué te puedo decir para responderte rápidamente? El tema de los acuerdos. Lograr acuerdos familiares es fundamental porque lo que te decía justo hace un momento, no, ellos no van a entender el proceso de transformación que tú estás pasando. Si hay apertura y de pronto capacidad de aprendizaje, que es muy difícil porque, ¿qué pasa? La mayoría de nuestra familia ya son adultos, son personas que tienen arraigados pensamientos de hace muchos años, que vienen de costumbres, del, no sé, no, lealtades genéticas, un montón de situaciones y patrones que ellos, o sea, imagínate tu papá que tenga 50 y tantos años, tú tienes 27 y tú en tu humilde humanidad irle a enseñar lo poco que tú sabes y que tu papá diga que eso no es así. Total. Que tienes su como misión entender eso, transformarlo y cambiarlo, que es realmente lo que pasa con mucha familia, que cuando tú entras en ese proceso de cambio, ya entonces se cree mejor familia, ya esta nos trata diferente. Yo creo que lo mejor que puede pasar, y si yo pudiese darle una recomendación, es ese tema de los acuerdos familiares. Yo como empiezo a decirle a mi mamá que no me gusta, que se queje todo el tiempo cuando yo llego a la casa y que todos los días le duele algo diferente. Mami, vamos a hacer una cosa. Obviamente eso te va a traer tal vez muchas peleas. Obviamente te atrae mucho claso, pero... Obviamente te va a traer Pero hazlo. total, pero hazlo por tu salud mental y por tu mismo proceso. Es que es lo mismo, yo siempre digo a las modelos, imagínate tú llegar aquí con tantas expectativas, con un mundo que se te apertura totalmente nuevo, con un montón de pensamientos y que llegues a tu casa y que no te apoyen, sino que al contrario te bloqueen. No hay proceso personal que funcione así. Hablando de todo, todas las esferas, los suyos como profesional, como mujer, financieros, todos. Entonces, sí, hay una respuesta a eso, es eso llega, cómo puedo yo con mi familia lograr una relación medianamente sana para no entrar ahí en discusiones en que todo el tiempo la gente dice que familia es familia y que la familia hay que aceptarla como es. Yo me divorcié desde el pensamiento totalmente, gracias a Dios tengo una familia que en cierta forma hemos logrado como engranar en ciertas cosas, pero en otras no. Entonces yo creo que es eso, el tema de cómo logramos esos acuerdos para que ellos no se sientan mal y yo tampoco. Total. ¿Has intentado, digamos, cambiar el pensamiento de tu familia? Digamos, en ese, por ejemplo, yo voy a contar mi parte. Cuando yo empecé a conocer por este conocimiento, que los libros, un secreto, que nuevos hábitos, yo llegaba a la casa y lo que tú decías, quejándose y no sé qué. Entonces, es bueno cuando ellos quieren escuchar y aprender también. Entonces, yo era como que no, mamá, seamos positivos, si se puede, no sé qué. Y me acuerdo una vez que yo estaba súper aburrida y yo, no, qué pereza, no sé qué. Y mamá, como que, hija, positiva y que sí se puede, y yo aprendió, y ya, y me encanta, o sea, es chévere cuando también, digamos, enseñas a tu familia, digamos, a este tipo de fundamentos, y que aprendan, es muy cool, tú lo has intentado, digamos, con tu familia.
Sí, Gerald, yo entré muchas veces en eso, pero lo que te digo, cuando yo decidí que no iba a ser más así, sino que de pronto mi ejemplo iba a ser el que iba a hablar, pasaron entonces ya ese tipo de cosas que mi papá, mami, ¿qué estás aprendiendo en este momento? Mi mamá, hija, enséñame más de eso. Ellos mismos se acercaban de pronto a aprender, ellos mismos. Pero yo ya como en el momento en el que decidí no entrar más en esa discusión, por ejemplo, fue un tema, ahí para mencionarte por encimita, el tema de la iglesia. Para mí fue muy difícil porque yo todo el tiempo discutía con mi abuelo, con mi papá, tratando de llevarles la contraria. Entonces, el Dios que de pronto ellos me vendían era un Dios castigador, era un Dios que me iba a juzgar por absolutamente todo lo que yo hacía en mi vida. Pero cuando yo empecé, digamos, un proceso diferente con él, entendí que yo conocí verdaderamente el amor de Dios, que yo empecé a sentir realmente a un Dios que era misericordioso y que, como él mismo lo decía, en su amor iban a pasar cosas sobrenaturales, eso me empezó a pasar a mí. Entonces yo entraba en esa discusión con ellos todo el tiempo. Yo no para las cosas con Dios. No, abuelo. No, no, pues con mi papá era difícil. Imagínate con mi abuelo, que sí ha sido la persona Claro. más conservadora que yo tengo en mi vida, pero la que yo más amo porque ha sido el ser más coherente que yo tengo en mi vida. Ay, me encanta. Entonces, digamos que yo también dije, no, pues es perder la relación con mi abuelo o es entender que él piensa diferente, yo Exacto, también, y total, dejarlo hasta ahí. total. Sí. Ay, Esteban, gracias por acompañarnos por acá, por esos consejos tan bonitos. Siempre me gusta como cerrar como con consejos. ¿Tú qué consejo le darías a estas chicas y chicos que están viendo como el podcast en el tema de crecimiento personal? Como un consejo. A mí me encanta siempre terminar allí, que nos des un consejo y nos compartas un consejo, Esteban. Bueno, les voy a dar dos rápidamente. Dos por uno. Dos por uno ahí para que se vayan con el bono. Yo creo que el primero es nunca se cansen de aprender. Comprendamos que siempre, siempre, siempre el tema de entender que yo no sé nada me va a ayudar muchísimo a expandir como todas mis esferas, literal. Todas, todas, todas. Entonces, si yo pudiese decirle a alguien hoy, ¿qué hago? Estoy en un vacío, en un dilema. Es eso. Empieza a ganar habilidades. ¿Y cómo gano habilidades? Aprendiendo todo lo que pueda aprender. Aprende muy bien a quién escuchas. Aprende muy bien realmente si esa persona ya no sé, tiene los resultados o ha vivido una situación similar. Empieza a buscar referentes que realmente te sirvan para tu necesidad. Nunca se cansen de aprender. O sea, aprender es lo mejor que le puede pasar a uno, sinceramente. Yo siempre que tengo la oportunidad se lo repito y lo voy a seguir repitiendo durante toda mi vida porque yo lo quiero seguir haciendo. Entonces yo voy a aprender de aquí y para siempre. El tema de aprender para mí es fundamental. Entonces si pudiera dar un consejo sería ese. Y el segundo es el tema de construyan autoconfianza, pero no llegue, o sea, todos los límites definitivamente a veces afectan, ¿cierto? Entonces el tema de sentir poca confianza me va a hacer tener literal el síndrome del impostor aquí al ladito hablándome todos los días, pero el exceso de confianza también me va a permitir no cumplir con el primer consejo que es el tema de aprender. Entonces el exceso de confianza me va a negar muchas cosas. Entonces yo creo que es eso, es de pronto sentarte y analizar muy bien el tema de cómo estás en la confianza, en la autoconfianza. Gracias, Esteban, por esos consejos, gracias por acompañarnos. Espero verte pronto con un tema diferente para que tengan conocimientos, se alimenten de ese tipo de cosas, porque a mí me gusta, digamos, hacer ese tipo de podcast también, porque se alimentan a las personas que quizás no sepan de ese conocimiento y dicen como que, ay, yo no sabía de esto y aquello. Entonces, muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Ay, gracias a ti por la invitación. Me encantó estar aquí, obviamente. Me encantaría seguir, obvio, me sentí súper cómoda. Estoy en mi salsa. Si es para eso, sí, siempre sí. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos hasta por acá. También quisiera ver como en los comentarios si a ustedes les han pasado el tema de las familias, si alguna vez han intentado sobre esto, si les gustaría. Me encanta que me compartan también sobre, no sé, sus historias. Por ahí las estaré leyendo. Gracias por acompañarme hasta por acá. Y un besito, nos vemos a la próxima. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Chao.